Hola, pues ya estamos aquí con esta tercera parte de esta serie. Hoy vamos a estar hablando del modelo rehabilitador de la discapacidad que ocurre, perdón por mi cara, pero estoy súper cansada, estuve leyendo y leyendo y leyendo por horas. Pero bueno, esto ocurre, empieza a nacer como las ideas de este tipo de modelo. Espero que les guste ahora que se los estoy compartiendo y grabando por Zoom, porque para mí es importante que también a la vez que yo estoy diciéndoles, vean en la pantalla, pues como lo que está escrito, ¿no? Porque lo que yo les puedo explicar, pues a lo mejor puede estar un poquito mucho. Perdón si me vuelvo loca a veces, pero hay una mosca en mi cuarto y las odio. Pero bueno, les decía, empieza a surgir como la idea bueno, de los presupuestos de este modelo, porque como les decía, no era como que ahora estamos en el modelo rehabilitador, no era como que unas personas se organizaban y decían, ahora estamos en... No, sino como que empiezan a surgir ideas que a partir de las cuales, bueno, se delimita en el tiempo como el modelo tal o cual, ¿no? Entonces, esto empieza a nacer a partir del mundo moderno, después del descubrimiento de América y de la invención de la imprenta, más concretamente ya en el Renacimiento, o sea, después de la Edad Media, viene la era del Renacimiento, que no les voy a explicar aquí porque es súper largo y además no solamente es esa época. Eh, pero bueno, si tienen dudas, vayan y busquen en algún video sobre esa época para que se contextualicen un poquito más. Pero bueno, ya ven que les había platicado que en esta época de la Edad Media, las personas con discapacidad eran pues vistas desde dos formas, ¿no? Una, como desde idea cristiana de que pues tenemos que acoger a los más necesitados porque pues si lo hacemos así, Dios va a ser bueno con nosotros y vamos a perdonarnos nuestros pecados. Entonces la iglesia acoge a las personas con discapacidad y a las personas pobres, no solo las personas con discapacidad, sino a las personas pobres. Y estas personas cumplen una función que es la de ser mendigos y a través de esta caridad que reciben por parte de la gente privilegiada, pues ellas cumplían la función de ser como la forma de lavar los pecados, ¿no? Pero luego con las epidemias, las pestes y el que había un montón de gente en estos, pues en estos lugares, pues empiezan a haber otros problemas sociales y se les empieza a asociar, además de que con la enfermedad, luego con cuestiones demoníacas, luego viene la Santa Inquisición y entonces dice que son hijos de la brujería y más concretamente las personas con discapacidades que afectaban a nivel intelectual, cognitivo, mental, pues se les consideraba que estaban poseídos por el demonio, y se le daba un tratamiento como de que, bueno, o te desendemoniamos o o mal, ¿no? O mal por ti. O, habían personas que no tenían problemas conductuales, que simplemente las dejaban vagar por el mundo. Entre otras cosas, a las personas, por ejemplo, con epilepsia, se les decía que eran lunáticos, porque entonces se creía que estos ataques de epilepsia eran por los movimientos de la luna, etcétera. Bueno, pues como les digo, habían problemas sociales y se les empieza a asociar con, pues, con que son personas pues, que te roban, que te agreden, que te asaltan. Y pues entonces empieza a buscarse una solución a esto y en esta búsqueda de la solución, una persona cuyo nombre en este momento no recuerdo, pero que anoté, Pedro Ponce de León, ¿no? No fue Pedro Ponce de León, fue otro señor. Híjole. Ah, bueno, ok. Se apellidaba Vives, no me acuerdo cómo se llama, pero el punto es que esta persona propone en un escrito que a las personas pobres en general se les diera un tratamiento, que el gobierno se responsabilizara de ellas
y que se les diera un tratamiento. Voy a tratar de bajar. De hecho, aquí está, miren. Juan Luis Vives, aquí está. Ninguno hay tan inválido a quien le falten fuerzas en absoluto para hacer algo. Esto es algo de lo que él habla en este escrito, pero bueno, lo que dice o lo que propone es que a las personas pobres se les buscara un trabajo, algo para lo cual fueran útiles. O sea, él dice, no, o sea, esto de mantenerlos y así como un poquito, si no sé qué, nos está ocasionando más problemas sociales. Entonces, si pueden trabajar, que trabajen. Y pues a las personas que por los mismos motivos de la disfunción biológica con la que nacieron, no podían ejercer un trabajo que fuera rentable para ellos, pues que el gobierno, ya no la iglesia, aquí ya cambia, el gobierno se haga cargo. Y esto se hace, estamos hablando del gobierno, los reinos, ¿no? A través de modelos de asistencia social. Entonces, como que una parte vamos, del presupuesto gubernamental, pues se fuera a, pues, mantener hasta cierto punto estas personas, pues, como una forma en la que él busca darle, un poco de solución a este problema ya que había con el vandalismo y el robo y todo esto, ¿no? Esto es como que una de las principales ideas que empiezan a desencadenar este modelo rehabilitador, y esta en concreto es que el gobierno a partir de esta época toma responsabilidad de las personas pobres, y entre estas personas pobres, por supuesto, que estaban las personas con discapacidad, las cuales pues muchas por sus condiciones y bueno, en general por el contexto, y por cuestiones de discriminación y subestimación y muchas otras razones, pues no podían ejercer un trabajo rentable, o por lo menos así se consideraba. Entonces, pues el gobierno las acogía en estas instituciones de asistencia social. Luego, surgen otras cosas, pero es muy, muy largo. Ya ni siquiera es que esto es súper, súper, súper largo. Bueno, espero que entre lo que yo les ponga aquí, algo alcancen a leer, y espero que tenga que ver con lo que estoy hablando. Aquí está. Aquí está. Bueno. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Bien, les voy a dejar esta pantalla para que mientras les hablo, vayan ustedes aquí leyendo lo que dice, ¿no? En los inicios del siglo XV. Bueno, luego con la Primera Guerra Mundial, aquí, en este punto de la Primera Guerra Mundial, ya había más como derechos de las personas en general, o sea, las personas como que ya tenían más derechos, y empieza a haber este rollo de los derechos laborales. Entonces, cuando la Primera Guerra Mundial, hay un dato que es súper curioso y horrible, que es que ya ven que les decía que Hitler se inspiró en los espartanos, en estos ideales de la pureza de la raza. Entonces, sus genocidios inician específicamente hacia las personas con discapacidad, aunque esto no es tan popular, y me desconcerta muchísimo que no veo como mucho, que nadie haga muchos aspavientos, pero que nadie se indigne, o sea, o por lo menos no lo he visto en ningún lado, ¿no? Pero bueno, inicia con las personas con discapacidad, a las cuales él consideraba inútiles y peligrosas a su ideal de la raza pura. Y ya muy rápido, quizá por eso también no hay tanta, no está tan popular, porque muy pronto lo generalizó a los judíos y otras poblaciones, ¿no? Que pues, lo que más vemos son los judíos, lo más popular, ¿no? Pero bueno, con esta Primera Guerra Mundial, pues entonces, como en todas las guerras, hay muchos soldados, combatientes,
que resultan lastimados, que resultan heridos. A estas personas se les llama heridos de guerra. De hecho, todavía creo que ese término existe. Y entonces a estas personas heridos de guerra, el gobierno asume el rol, la responsabilidad como una parte de sus derechos laborales, como de regresarles aquello que perdieron. Entonces, aquí empieza a nacer una idea en la que estas personas heridas de guerra habían perdido algo en la guerra. Y la responsabilidad del gobierno era hacerles recobrar aquello que perdieron. Luego esto, con el tiempo, se generaliza. Estas personas heridas de guerra son personas que viven con una discapacidad, en su gran mayoría. Entonces, se va generalizando esta idea hacia todas las personas con discapacidad. Entonces, todas las personas con discapacidad carecen de algo y el gobierno tiene que darse a la tarea de regresarle a aquello que carece, a aquello de lo que carece. Es decir, es una persona que no está completa en cuanto a su capacidad y que hay que regresárselo. En estos tiempos ya se empieza como a acuñar también esto de, bueno, empiezan a surgir pues ya las pruebas de IQ y otras como pruebas psicométricas como las primeras y pues empieza a clasificar como las personas entre normales y anormales, y entonces la discapacidad está vista como pues una forma anormal, ¿no? Si la comparamos con los estándares de lo que quizá era más común o quizá lo más esperado, porque creo que también era muy común la discapacidad, o sea, habían muchas personas, además de los heridos de guerra, pues toda la demás población que ya vivía con una discapacidad por la razón que fuera, ¿no? También empieza a haber mucha más población con discapacidad porque aquí ya empiezan a haber las cuestiones médicas y científicas, o sea, ya hay como los adelantos médicos, entonces las personas empiezan a sobrevivir a esto, lo cual pues hace que haya más población y entonces tiene que haber una respuesta social que fuera quizá un poco más eficiente o efectiva que solamente la caridad, ¿no? Y bueno, a ver, en el tiempo, luego viene la Segunda Guerra Mundial, ocurre algo también muy, muy similar. Vamos a hablar de el empleo protegido. Bien, hay un dato que se me hizo muy interesante porque también hablamos en el primer video de esto. Fíjense que hay una persona que se llamaba Pedro Ponce de León, que fue el precursor de la educación especial. Este señor pues enseña a una persona sordomuda a hablar. Y entonces con esto él dice que como que venció a Aristóteles en esta idea que él tenía, porque Aristóteles decía que las personas sordomudas tenían una cierta tara que les impedía hablar. Y él demuestra que no, que si se les educa desde, o sea, con la forma en la que tiene que ser, con la forma en la que estas personas pueden aprender a hacerlo, pueden lograrlo. No sé si me expliqué, o sea, quizás si se intentaba todo el tiempo hacerlo de la forma en la que se le enseña a todo el mundo, pues no, ¿verdad? Porque, pues, no. Y entonces él es el precursor de la educación especial. En este tiempo hay tres cosas muy importantes. Bueno, la legislación en cuanto a la seguridad social de los trabajadores, los adelantos médicos y científicos en o sea, en el Renacimiento y todo esto, ya se empieza a apuntar mucho más hacia la ciencia.
y la parte de educación especial, que también tiene que ver mucho con la ciencia, ¿no? Bien, en concreto, me voy a regresar acá. Bien, vamos a hablar. ¿Cuáles eran los presupuestos del modelo médico rehabilitador? En este modelo ya no se le mira como una causa religiosa, como porque ellos tenían esta tarea en la vida de lavar los pecados de los otros, sino que se le mira desde un enfoque científico. Esto ya es un avance. Y entonces se mira la diversidad funcional, que en ese tiempo no se le llamaba diversidad funcional, desde el enfoque de eres saludable o estás enfermo. Entonces una persona con discapacidad estaba dentro de los enfermos, ¿ok? Y esto no es tampoco muy lejano a lo que ahora estamos viviendo. De hecho, todo esto, o sea, duró hasta los años 40, 60, más o menos, hasta que empieza a surgir el modelo social, pero pues todavía son cosas que tenemos muy presentes. Entonces, ya no eran endemoniados o o los pobres que no sé qué, sino que o eres saludable o estás enfermo. Bien, ya no son vistos como inútiles totales, sino que se les considera útiles. Sin embargo, serán útiles en la medida en que puedan ser normalizados o rehabilitados. Por eso es el modelo médico rehabilitador. Entonces esto se escucha súper padre, se lee bien, pero en la práctica pues no ocurre así. Y entonces, pues es como estar corriendo atrás de un objetivo inalcanzable, ¿no? O sea, porque no puede ser, jamás vas a poder alcanzar el estándar de perfección o sea, se empieza a parecer al modelo de prescindencia, nada más que aquí, ya no entra la cuestión religiosa, pero se parece mucho al modelo de prescindencia. Aquí surge también la institucionalización, pero ya no en iglesias, perdón, sino en estos hospitales en donde se les rehabilitaba y estaban dedicados a la educación especial, y entre comillas porque sucedían cosas horrendas en esos lugares. Inclusive hoy siguen existiendo lugares así donde siguen sucediendo cosas horrendas y brutales. Y bueno, vamos a seguir platicando un poquito más adelante de la institucionalización. De hecho, está al final, es brutal, ¿no? Pero bueno, pues la idea que subyace a toda estas buenas intenciones es, y no se nos olvide que son personas a las cuales les falta algo y hay que normalizarlas, hay que hacerlas que tengan eso que les hace falta, o si no, pues mínimo disimularlo o ocultarlo. Entonces, muchas personas que nacían o vivían con una discapacidad eran institucionalizadas y eran excluidas completamente de sus derechos. De hecho, era algo y sigue siendo algo muy parecido al esclavismo. Y las familias ni siquiera nunca decían que tenían un hijo con una discapacidad. Bien. Entonces, la discapacidad, uno de los avances, no todo es malo, uno de los avances es que la discapacidad, al ser vista como una enfermedad y no tener una causa religiosa, se le ve como algo que puede ser modificable, ¿no? Ya empieza a tener como entonces un tinte un poco más, no tan rígido, ¿no? No como Aristóteles que decía, tú estás sordo, estás mudo,
estás parado, nunca podrás, ¿no? Sino, a ver, se puede hacer algo y entonces desde el enfoque de la medicina, de la rehabilitación y de la educación especial, se trata de hacer algo al respecto. Y se les saca de las iglesias, pero se les institucionaliza en estos lugares de asistencia social a los cuales los gobiernos pues daban un dinero, ¿no? Y también una parte también la población. Esto es algo que aún existe. Ajá. El problema es, entre muchas otras cosas, porque les digo, los mismos médicos eran los que determinaban a qué derechos tenían acceso a estas personas y eran los que determinaban todo de su vida, los médicos y sus maestros de educación especial. Pues personas con distintas formas de ser diverso, pues convivían todas juntas en un solo lugar y se les trataba desde una sola forma. Entonces, personas a lo mejor que tenían algún trastorno mental más severo, que tenían, por ejemplo, conductas de gritar, de golpearse, de autolesionarse, por decir algo que es algo que es común, convivían con personas, por ejemplo, con síndrome de Down, que por su biología no es algo que sea natural que hagan, sino, sin embargo, su forma de aprendizaje más fuerte, pues es la imitación. Entonces imitaban y la gente creía que todas las personas con discapacidad tenían estas conductas porque estaban enfermos y porque era así como tenían que ser, cuando en realidad pues mucho estaba condicionado por el contexto en el cual ellos estaban creciendo. No sé si me logré explicar en esto. O sea, eso es una de las cosas más peligrosas de la educación especial en su modo segregado, en donde todas las personas con distintas formas de diversidad y con distintas condiciones y necesidades estén todas juntas, porque pues son los enfermos, ¿verdad? Porque pues no están en el estándar de normalización, perdón, de normalidad, buscando el poder ser normalizados y pues si no podían ser normalizados, pues permanecían ahí para toda su vida y pues no lograban desarrollarse en todas sus capacidades, pues porque eran privados, imagínense, de su familia, de juego, de contacto social, de tantas cosas, y insisto, se asumía que era por la enfermedad. Esta idea todavía es muy, o sea, todavía permanece muy, muy fuerte. Pero bueno, pues de aquí es de donde viene. Bien, ¿qué es lo que busca el modelo médico rehabilitador? Y como les digo, la recuperación a través de la educación especial, a través de la institucionalización. Hace un foco muy importante en lo que el individuo no puede realizar, ¿ok? Entonces, se mira al individuo exclusivamente desde aquellas cosas que no puede hacer, de tal forma que la respuesta social pues es una subestimación total, es el paternalismo, es la sobreprotección y pues es una idea ahí atrás de nuestra cabecita que nos dice que las personas con discapacidad son menos válidas comparadas con las personas que son capaces de hacer un trabajo que sea rentable, ¿no? Ni siquiera hacer un trabajo, o sea, que sean completamente capaces y normales, dentro de los estándares sociales de lo que es la normalidad, ¿no? Que también para cada cultura y para cada lugar y para cada contexto es tan diferente que alcanzarlo, pues es algo
que no va a ocurrir. Su forma de subsistencia, pues la más importante era la seguridad social y el empleo protegido a través de la asistencia social. En estas escuelas de educación especial se les enseñaba a las personas a llevar a cabo algún oficio y se buscaba insertarlas en los trabajos a través de un modelo de empleo protegido en donde pues incentivaban a que las empresas los contrataran por determinado tiempo. Entiendo que esto era, pues, ¿cómo decir? Pues, que el gobierno era quien pagaba sus sueldos, es lo que yo entiendo, que supongo que es algo muy similar a lo que, por ejemplo, algunas, ¿cómo decir?, políticas sociales que hay en este momento en México en torno, por ejemplo, a las personas que no tienen trabajo, ¿no? Los famosos ninis. Creo que es algo muy, muy parecido. Pero lo que pasa es que esto fracasa. O sea, lo que se busca es que, bueno, se capaciten, te ayudo a que una empresa te tenga durante un tiempo, que aprendas a hacer algo, y la idea era que después otras empresas pues, contrataran a la persona que ya había aprendido, que ya había sido educada, que ya había demostrado su capacidad, pero pues lo que pasa es que pues las empresas pues no creían que fueran capaces, las mismas personas con discapacidad no creían ser capaces y hay otra razón por acá que no quiero que se me vaya, y la sobreprotección, ¿sí? Algo muy importante que no había visto en épocas anteriores es que aquí se da como que un giro total y entonces nos vamos del extinguirlos, nos vamos del tratarlos como la peor peste a sobreprotegerlos, a enfocarnos tanto en aquellas cosas que no pueden hacer, en aquello que les hace falta y que no tienen, que los sobreprotegemos y entonces los discriminamos y entonces igual les hacemos daño, porque no les enseñamos realmente pues hacer las cosas que pueden hacer. Entonces, pues esto ocurre. Eso ya lo dije. Voy a pausar aquí. A ver, poner en pausa. Ya. Su función está... Ay, no, espérate. Ay. ¿Qué hice? Algo hice. Pausar. Ok. Y bueno, más o menos de esto es de lo que va este modelo médico rehabilitador. Repito, las causas son ya médicas, científicas. Las personas son medidas desde el parámetro de normales a anormales, enfermos y saludables. Todas las personas con discapacidad entran en la modalidad de enfermos. Hay una forma de discriminación muy sutil. Aquí lo peligroso es que se vuelve muy, muy sutil. Está más en la actitud, porque siento que el modelo como tal tenía muy buenas intenciones, pero la actitud que subyace, o sea, la idea que subyace a esto es lo que cuesta mucho trabajo y a veces en la discusión es muy difícil porque las intenciones realmente son buenas, pero lo que pasa es que no funciona porque uno mire a la persona como que la persona tiene un problema por haber nacido con esta, o por tener en general esta discapacidad, y esta persona tiene que ser normalizada. Entonces imagínate que toda tu vida o el tiempo que hayas vivido con la discapacidad estés persiguiendo algo que, un ideal, ¿no? De algo que, y estés en una escuela con gente, si en general en una escuela hay una
cantidad de diversidad increíble. Imagínate en personas con condiciones tan distintas. O sea, yo puedo hablar en general del síndrome de Down. Las personas creen que las personas con síndrome de Down son más parecidas entre sí que hacia el resto de la población. Y resulta que no, resulta que las personas con síndrome de Down, si vemos las tablas de desarrollo, por ejemplo, en que adquieren los hitos de desarrollo, hay una variación mucho más amplia entre las personas con síndrome de Down. O sea, por ejemplo, estamos hablando, por ejemplo, no sé, el habla puede surgir al año 6 meses, o puede surgir a los 10, 11, 12 años. Ajá. Y si esta misma persona con síndrome de Down la comparamos con personas que no tienen una diversidad funcional, pues el rango no es tan amplio. No sé si me explico. Entonces imagínate personas que tienen tan cosas tan diferentes, querer ser educadas de una sola, en un solo lugar. Y les digo, lo más difícil es que realmente la idea que subyace es que son personas enfermas, que están malitos, la vergüenza de la familia, el querer tener que ocultar porque tengo este hijo que no es normal. Y bueno, dice, este modelo es criticado porque precisamente detrás de cada acción está la idea de desaparecer la diferencia. Ajá. En este tiempo no, la diversidad era mal vista, la diferencia era algo mal visto. Y pues el ideal social como de tener una goma de borrar todas las diferencias que existían entre los individuos, y que todos teníamos que ser idénticos, ¿no? O sea, hay mucho que se ha escrito al respecto, de que tenemos que ser como ciudadanos de molde. Y bueno, esto no es tampoco una idea nueva. O sea, si nos remontamos a los griegos, al ciudadano ideal y todas estas cosas, pues vamos viendo que no es algo que se hayan inventado. Hay muchas cosas que, pues, como humanidad hemos ido como reciclando ideas, y de acuerdo como a los ideales pues políticos y de guerra y económicos, se le va dando forma a ciertas cosas, pero sin duda pues las personas con discapacidad han quedado pues al último de todas las políticas, han quedado al último de las agendas de gobierno. Siempre han sido como olvidadas, y se ha justificado, nos hemos justificado durante todo el tiempo de muchas formas, ¿sí? Por eso quería hacerles estos videos. Con vamos a terminar con todos los modelos pasados, y en el siguiente vamos a hablar del modelo actual, o sea, porque es el que rige lo que hoy tenemos como nuestra Santa Biblia, que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también han ido cambiando muchas cosas. O sea, estamos hablando de que esto se ha empezado realmente a estudiar con mucha más seriedad desde hace muy poquito tiempo. Entonces, sean pacientes, hay muchas palabras que están cambiando, términos, cosas así. Pues así tiene que ser. Es bueno, porque quiere decir que se están haciendo cosas, pero bueno, pues ha sido un camino muy tortuoso, de mucha lucha. No sé qué decir. De verdad que, o sea, conocer toda esta historia y saber que como humanidad hemos sido tan terribles con personas que cometieron el error de ser distintos, cuando en realidad la diversidad es lo que nos enriquece. O sea, no podemos ser idénticos.
Y pues bueno, al final pues quiero dejarlos con esta última reflexión, y que ustedes se pregunten si también miran a las personas con discapacidad como personas enfermas, como personas enfermitas, si creen que las personas con discapacidad deban de asistir todas a una misma escuela porque tienen una discapacidad. Y pues en general que reflexionen sobre las ideas y las actitudes que tienen. No es cuestión de satanizar a nadie, o sea, yo misma he tenido muchas de estas ideas y quizá en el fondo hay todavía algunas cosas que están ahí en el inconsciente, o sea, todos tenemos esto, o sea, crecimos en una misma cultura. El chiste es darnos cuenta y darnos cuenta de lo atroz y que nada de estas ideas realmente tienen que ver con la biología de la persona en lo absoluto, tienen que ver con nuestras ideas, con la forma en la que socialmente nos hemos organizado y que nosotros no lo decidimos así, ni nos lo decidieron nuestros papás ni los abuelitos, sino personas que tenían otros intereses, eh, y que salen completamente de la razón si es que nos queremos sentir muy, muy racionales. Y pues bueno, no sé cuánto duró este video, pero pues ahí lo terminamos. Cuídense mucho. Chao.